Dios les bendiga en esta hora. Muchas gracias por estar viendo este video. Esperamos en el nombre del Señor que sea de bendición, y en esta hora quisiéramos hablar bajo el tema dejando un legado. Esto, hermanos, es bastante importante por los días en que nosotros vivimos. Y aunque reconocemos que son los últimos tiempos, también tenemos que reconocer de que para el Señor un día es como 1000 años. Y puede ser que su venida sea en la generación próxima, así como también puede ser esta noche. Y tenemos que estar preparados tanto como para recibirlo esta noche y esperarlo esta noche, como también para que nuestros hijos estén preparados. Ahora, nosotros como generación, hablando de quizás mi esposa, yo y todos aquellos que estamos entre los 30 y 40, hemos visto el cambio en esta generación, el cambio tecnológico, el cambio en ciencia que ha habido, y en estos últimos 20 años se han visto cambios radicales en cuanto a la ciencia y la tecnología que no se habían visto anteriormente. Uno de los cambios más grandes que nosotros hemos podido ver es las redes sociales, por ejemplo, el desarrollo de los celulares móviles, y ver cómo en nuestra niñez, por ejemplo, en mi niñez, no se veían gente con teléfonos celulares en la mano. Ahora son cambios a los que nos estamos enfrentando. Ahora, para poder comenzar, vamos a leer parte de la palabra del Señor, y quisiera que mi esposa les saludara para poder entrar de lleno al mensaje. Hermanos, Dios les bendiga una vez más. Estamos muy contentos de compartir con ustedes una vez más acerca de este tema, que es bastante importante, ya que los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos malos, y habrá una herencia detrás de nosotros que viene, hermanos, y va a enfrentar este mundo tan torcido que están las leyes, que todo a nuestro alrededor está tan mal, pero nosotros con la palabra de Dios podemos inculcar en ellos esa herencia que Dios nos manda, porque ellos son la herencia que Dios nos ha regalado. Así que vamos a inculcar en ellos esa fe, todo lo que nosotros podamos inculcarles a ellos para que ellos puedan continuar en este mundo si nosotros aún no nos hemos ido o si ya el Señor nos ha recogido. Amén. Para poder comenzar en este corto pero bastante importante tema, quisiera que leyéramos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 5. Fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En primer lugar, quisiera que habláramos con respecto a tener una fe firme en nuestra vida. La fe firme en nosotros no solamente hace que nosotros vivamos de una manera correcta, sino que más que lo que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, el ejemplo de una fe en nuestra vida. Y dice fe no fingida. Esta es una de las palabras quizás más fuertes para este mensaje, una fe no fingida. Nosotros podemos ir a la iglesia y fingir nuestra fe, alzar nuestras manos, cantar, pasar al altar, poder predicar bien, hablar bien, cantar bien, expresarnos bien, pero el problema es cuando llegamos a la casa, cuando nadie nos ve. ¿Qué hablamos al sentarnos en nuestra mesa? Y pensar que nuestros hijos de 3, 4, 5, 6 años no nos escuchan o no prestan atención a lo que decimos. Déjeme decirle de que ellos saben, ellos entienden, y la manera que nosotros nos expresamos, ya sea de los líderes de la iglesia, de nuestra iglesia donde nos congregamos, del pastor de la iglesia, de los líderes de la iglesia, eso va a quedar grabado en ellos. No tanto las palabras, pero la actitud de nosotros queda marcada en la vida de ellos. Una fe no fingida no está solamente dentro de las 4 paredes de la iglesia, va hasta nuestra casa, nos acompaña en todo lugar donde andamos.
al momento de hacer las compras, al momento de ir a dejar la escuela a nuestros hijos, al momento de leerles la escritura en la noche o leerles una historia bíblica antes de acostarse. Fe no fingida es lo que nos acompaña siempre, todos los días de nuestra vida. En todo momento, la verdad que los niños son un papel en blanco, hermano. Usted puede escribirle a un niño en su corazón y en su mente lo que usted quiera, con su actitud, con su forma de ser. Yo me recuerdo cuando yo estaba pequeña y aún quizás uno no entendiendo de niño lo que realmente es el evangelio, ¿verdad? Así en general, pero uno como pequeño se fija en las actitudes de los padres. Y yo me recuerdo de que mi mamá nos llevaba a la iglesia, ella pasaba a testificar y ella pasaba a cantar y bueno, tantas cosas. Y yo me acuerdo que cuando ella se vino para Estados Unidos y nosotros nos quedamos en El Salvador, aún siendo muy pequeñas con mi hermana, yo me acuerdo que todas las noches, aún de pequeña, nos hincábamos a orar. ¿Por qué? Porque lo vimos en casa, porque supimos, alguien nos enseñó, quizás no tanto diciéndonos, pero con el ejemplo nos enseñó a hacerlo. Y no había necesidad que nadie nos dijera oren o nada, simplemente lo hacíamos porque había en nosotros ya aquel hábito. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy críticos. Ahora tenemos la tecnología de que los niños andan con los celulares de los padres o con cualquier electrónico que los padres les dan. Hermanos, los niños tienen acceso a todo el mundo por un celular. Cuando usted le entrega su teléfono a un niño, este niño puede ir a cualquier parte del mundo solo puchando una tecla. Entonces, hermanos, tienen tanto acceso y el mundo se les ha abierto tanto que para ellos es muy peligroso ver imágenes que tal vez queden muy fuertes en ellos. Y nosotros tenemos que cuidar la inocencia de estos niños. Así es. Mientras se pueda. La verdad que hablar de estos temas probablemente para algunas personas pueda ser un poco incómodo, pero realmente ¿cuál es el legado que nosotros estamos dejando a una nueva generación? ¿Se sienta usted con sus hijos a hablarles de la Biblia? ¿Ora con ellos? ¿Les enseña a orar por sus alimentos? ¿Les enseña a ofrendar? ¿Les enseña a darle a Dios lo que es de Dios? Estas son prácticas que el pueblo de Israel tenía constantemente. Cuando nosotros leemos las páginas de la Biblia, nos damos cuenta de que la formación de los niños judíos era tremendamente estricta, a diferencia de nosotros, la mayoría latinoamericanos. Cuando nosotros vamos a la librería acá en los diferentes lugares y establecimientos, pues nos damos cuenta de que la mayoría que están en la librería son asiáticos. La mayoría que está leyendo. Es raro ver una persona latina o hispana metida en una librería leyendo. ¿Por qué? Porque no se nos inculcó, y esta cultura y esta como pasar esta cultura de una generación a otra nos ha dañado hasta cierto punto. Porque ha habido un desinterés por la disciplina, un desinterés por el aprendizaje, un desinterés muchas veces por las cosas de Dios, por leer la Biblia. Ya no solamente hablemos de leer libros, sino leer la palabra del Señor, estudiarla, indagar en ella. Ahora nosotros nos enfrentamos a una generación de tanto cambio, una generación que está viendo la tecnología de una manera tan tremenda que nosotros no la estábamos viendo. El problema no es la tecnología en sí, sino cómo usarla, cómo administrarla. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, cómo utilizar los medios de comunicación, cómo enfrentarnos en esta sociedad a la que tan cambiante, a la que nosotros nos estamos enfrentando. Cómo mantener los principios como Daniel y sus amigos en Babilonia, a pesar de que estaban en un cambio terrible. Les querían cambiar su cultura, como les cambiaron sus nombres, como cambiaron su nacionalidad, les cambiaron absolutamente todo. Pero si hubo algo que no pudieron cambiar en la vida de Daniel y sus amigos, fue su fe firme. Porque la enseñanza y la instrucción a los niños es la instrucción más importante, porque es la que les va a ayudar en todos los años por venir de su vida. Si usted y yo nos esmeramos en mantener en nuestra casa una fe no fingida,
nosotros nos vamos a dar cuenta que no solamente nos vamos a estar beneficiando nosotros mismos, sino también los que están bajo el techo de nuestra casa. Y este fue el caso de Timoteo. Exacto. Imagínense, primero fue la abuela. La abuela fue como la pionera que de la fe, y se lo inculcó a su hija. Viene esta hija y se lo inculca a su hijo, y es algo que va de generación en generación, porque no fingida, una fe no fingida, hermano, realmente es una persona que su confianza total está en Dios. Sí, toda su confianza está puesta en el Señor. Y hermano, qué bonito fuera que nosotros dejáramos esa fe en nuestros hijos. Amén. Qué bonito fuera que el día de mañana nuestros hijos fueran siervos y siervas de Dios, parados en los altares de Dios, predicando la palabra de Dios, evangelizando, orando por los demás, usándolos el Señor en tantas áreas, hermanos, que Dios puede usar a una persona solamente por medio de la fe. Dios puede hacer obras grandes. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle. Hermanos, en nosotros hay un reto muy grande de inculcar esta fe no fingida, y aún, ¿verdad?, más cosas, pero primeramente la fe, hermano, que es la que llevó a Timoteo a darle la gracia a este joven delante de Pablo, pero primeramente delante de Dios. Hay un texto muy hermoso en la palabra del Señor en el Salmo 78, y yo quisiera que lo escucháramos con atención. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¡Qué tremendo! El salmista o el autor de este salmo está diciendo: no nos encubrieron nuestros padres lo que Dios hizo con ellos, y tampoco nosotros las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las maravillas de Jehová. Y dice más adelante: a fin de que pongan en Dios su confianza. Esto es parte de la fe no fingida. Cuando nuestra confianza está puesta en el dinero, automáticamente esa dependencia de la finanza va a pasar a nuestros hijos. Esa dependencia de los hombres va a pasar a nuestros hijos. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a orar y a depender de Dios, tanto en lo financiero como en la salud, como en todas las áreas de nuestra vida, eso es un legado que usted le está dejando a su hijo. Y no hay nada más lindo que dejar un legado de fe en Dios en medio de una generación que básicamente se está pudriendo en el pecado y en la maldad. Es necesario que nosotros nos levantemos en esta generación como una generación verdaderamente cristiana en nuestros días. Sí, realmente, y otra parte bien importante para dejar, ¿verdad?, esta herencia a nuestros hijos, pienso yo que es el testimonio. Sí, estaba leyendo acerca de la historia del rey Salomón, cuando le pidió al Señor sabiduría, cómo guiar a su pueblo, pero antes de pedirle todo esto al Señor, obviamente lo había aprendido de su padre David. Antes de que él le pida al Señor, le dice: Señor, mi padre anduvo delante de ti con íntegro corazón. O sea, él sabía el testimonio de su padre. Él conocía realmente cómo era su padre, cómo David caminaba quizás delante de él, cómo David hacía todas las cosas. Y probablemente vemos a este niño quizás viendo los pasos de su padre, quizás viendo la manera en que su padre buscaba al Señor. Entonces cuando Salomón le pide esto al Señor y le dice: dame sabiduría para guiar a este pueblo,
dame un corazón entendido. Vemos de que David le había enseñado bien. David le había enseñado bien a Salomón a pedir primeramente lo espiritual para su vida. Gloria a Dios. Llegando al final de este corto tema, podríamos dejar los últimos pensamientos diciendo, hermano o hermana que está criando hijos, usted tiene en su casa, y tiene que verlo de esta manera, siervos de Dios, pastores, evangelistas, instrumentos útiles para Dios. Por favor, no descuide esa herencia que Dios le ha dado. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande por los días que nosotros estamos viviendo. Llegando al final de esta enseñanza o este corto mensaje, esperamos en Dios de que sea de bendición para su vida. Y yo sé que a través de la palabra del Señor, de la ayuda del poder de Dios y de su Espíritu, nosotros podemos dejar una generación que nos sigue marcada con el poder de Dios. Ahora nosotros tenemos un reto mucho más grande quizás que otras generaciones, ya que tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo ver y cómo enfrentarse a la inmoralidad, a la tecnología, a los diferentes sucesos que están pasando alrededor de nosotros. No esconderlos, no hacerlos unos, entre comillas, ermitaños de esta sociedad, sino hacerlos personas que puedan desenvolverse, puedan hablar, puedan mantener su fe en medio de una generación perversa. Pero esto es el reto para nosotros los padres y no tanto para ellos, de dejar en ellos las bases y los cimientos que van a sostenerlos a lo largo de su vida. Ahora yo quisiera en el nombre del Señor que oráramos, que le diéramos gracias a Dios, y quisiera pedir por usted, mi hermano, mi hermana que está criando hijos, y también por nosotros los pastores, maestros, dentro de las iglesias, que tenemos que nosotros también poner un empeño de dejar un legado en la niñez a la que nosotros estamos pastoreando y también a la que les estamos enseñando. Hermanos maestros, por favor, nosotros tenemos que poner un empeño grande y saber que Dios puede trabajar en la vida de estos pequeños. Quisiera dejar unas últimas palabras a mi esposa para después orar por este mensaje. Bueno, hermanos, nada más animarles a que sigan adelante, animarles a que sigan buscando del Señor, como decía el profeta Amós, le decía al pueblo de Israel que lo buscaran y que iban a vivir. ¿Sabe? En medio de esta generación, sea como sea que esté, hermano, todavía podemos buscar a Dios. Todavía podemos dejar ese legado a la herencia que Dios nos ha entregado en nuestras manos y hacer de ellos siervos y siervas de Dios. Primeramente entregarlos en las manos del Señor, y sabemos que Él va a dirigir cada paso, Él va a guiar cada vida de estos niños. Y siempre, hermanos, cubran de oración a sus hijos, cubran de oración su hogar, que el Señor va a guardar de ellos por amor de usted, de su oración, y por amor a la sangre de Cristo Jesús que virtió en el Calvario, hermanos. No ha sido en vano. Así que sigan adelante y luchemos, hermanos, para un día llegar al final. Gloria a Dios. Quisiera que ahí donde está usted pusiera su empeño, si puede, de hacer una corta oración con nosotros. Padre, en esta hora te adoramos. Te damos gracias, Señor, por la herencia que tú nos has regalado de nuestros hijos. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a criarlos, a llevarlos en el camino para ellos, para sus vidas. Señor, en esta hora te pido que nos ayudes a ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, por favor. En esta hora te doy gracias y te pido que tú utilices este mensaje para poder llegar al corazón y a la vida de aquellos que lo han escuchado, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y pongo a tu pueblo en tus manos en esta hora. Muchas gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Esperamos de que, si usted puede, se suscriba a nuestro canal para poder estar siendo de bendición y llevando más mensajes hacia su vida. También gracias por los comentarios y gracias también por estar viendo estos cortos videos. Esperamos en el nombre del Señor que sean de bendición para su vida. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos.